Bueno, son muchos los expositores que se reúnen en esta oportunidad en Expo 2020, un espacio virtual para poder acercarnos a todos los estudiantes quindianos, especialmente aquellos estudiantes de 10º y 11 que buscan conocer qué hacer en su futuro, qué quieren estudiar, qué carrera escoger, qué profesión. Entonces, para eso hoy tenemos como invitado a Gesan Sadeghian. Él es psicólogo, magíster en educación de la Universidad Javeriana de Cali y hoy estará exponiéndonos o hablándonos un poco sobre el tema de la orientación profesional, un tema importante para poder de pronto ubicarnos un poco en poder realizar nuestros sueños, poder alcanzar cada una de las metas que nos proponemos. Gesan, ¿cómo está? Alejandra, muy buenos días. Muy bien, ¿usted cómo se encuentra? Muy bien, Gesani, totalmente felices de tenerlo con nosotros en este espacio abierto para todos los estudiantes quindianos, Gesani. Entonces vamos a hablar un poquito, antes de empezar con la conferencia, cuál es esa trayectoria que usted tiene en el tema laboral, en el tema educativo. Perfecto. Pues como tú bien mencionaste, yo soy psicólogo, he trabajado en contextos educativos, pues básicamente toda mi carrera. En este momento estoy trabajando en la Universidad Javeriana de Cali desde el Laboratorio de Psicología, donde entre otras cosas estamos fortaleciendo la oferta, digamos, de servicio a la comunidad javeriana y la comunidad exterior, digamos, chicos y chicas y colegios de varios colegios alrededor del país, en el tema de orientación profesional, valiéndonos un poco la experiencia de Mónica Tobón, la nueva coordinadora, y pues mía en el tema. Antes del laboratorio había trabajado pues también en contextos educativos, pero en este caso desde colegios, en orientación profesional con chicos y acompañamiento al ingreso a universidades, tanto digamos de aquí del país como de fuera, u otros programas y alternativas que hacen parte del proyecto de algunos chicos, que es digamos intercambios, servicio social, etc. Excelente, es muy importante y nosotros muy contentos de tenerlo acá en este espacio. Realmente este año ha sido de grandes retos, pero debemos estar cerca de nuestros jóvenes, debemos ayudarles y apoyarles y ese es el objetivo de la Crónica del Quindío con la vinculación de las universidades e instituciones de educación profesional que se vinculan en esta oportunidad en Expo 2020. Entonces, lo dejamos para que nos regale esa importante exposición sobre el tema de la orientación profesional. Perfecto, muchas gracias Alejandra, y pues gracias también a la Crónica del Quindío por el espacio también. Este es un tema que a mí profesional obviamente, pero personalmente me convoca bastante por lo difícil que para mí fue, pero lo difícil que sigue siendo para muchísimas personas, para muchos jóvenes, el tema de elección de carrera, el tema de saber un poco para dónde es que voy y cómo es que voy a hacer para llegar allá. Entonces, pues la idea es que sea algo breve y darles la mayor cantidad de herramientas posibles para que puedan trabajar desde casa, que se puedan hacer un montón de cosas para la toma de las decisiones. Lo primero es que lo que tiene que ver con tomar decisiones sobre el futuro es un tema extremadamente, puede ser difícil, pero sobre todo es complejo, tiene muchas partes. Y cuando hablamos de un término muy popular hoy en día, y pues el término me gusta mucho, que es proyecto de vida, pensarse la vida como un proyecto, pues esto a su vez también es bastante complejo y es bastante amplio. Entonces, mi tarea en los últimos años ha sido ver, bueno, cómo podemos aterrizarlo, cómo podemos concretarlo en algo un poco más pequeño. ¿Cómo haces algo extremadamente grande y complejo, algo un poco más abarcable? Y eso es un poco lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, si quieren, podemos proyectar la primera diapositiva. Desde donde podemos empezar a enmarcar lo que les quiero comentar el día de hoy. Bueno, cuando hablamos de escoger una carrera, cuando hablamos de escoger un programa, cuando hablamos de tomar cualquier decisión grande, procuramos que sea una decisión informada, que sea una decisión nutrida a partir de un ejercicio reflexivo, no necesariamente una decisión impulsiva, porque a veces la intuición es una aliada grande, pero otras veces confundimos intuición con algo de ansiedad o con el afán de hacer las cosas y pues del afán solo queda el cansancio. Este es un pequeño esquema que construí después de leer literatura científica en el tema de orientación profesional hace algunos años
y después de sobre todo tener una serie de entrevistas a profundidad con personas que tienen muchísimos años de experiencia en el tema. Y digamos que se llega siempre desde diferentes ángulos a algo así. Y si se pueden llevar como esquema, esta pirámide, ya tendrán una base muy buena para la toma de decisiones. Cuando hablamos de esta pirámide, hablamos, y es bastante simbólico la representación de la pirámide, porque la base de toda estructura, en este caso de cualquier decisión importante, tiene que sí o sí ser el autoconocimiento. Muchas veces nos paramos a partir de ciertas proyecciones o incluso ciertos miedos, los deseos y anhelos a veces propios, a veces de otra persona, pero no nos enfocamos en una base bastante sólida de autoconocimiento, que luego lo ahondaré un poco más, que muchas veces viene de tests de orientación profesional, de talleres que se hacen en el colegio, de reflexiones personales, sobre todo, y aquí voy adelantando un poco, es conocer a profundidad cuáles son mis habilidades, cuáles son mis intereses, cuáles son mis características personales, cuáles son mis valores fundamentales. Todo esto hace parte de esta cuestión del autoconocimiento. Y esa realmente tiene que ser la base, porque es que si yo no sé quién soy, yo no sé para dónde voy. Y esto se aterriza un poco más en el próximo esquema que les daré más adelante, que tiene que ver con la construcción de un plan, más que un proyecto, porque un proyecto es muy amplio y un plan es algo que yo puedo aterrizar un poco más. Entonces, cuando yo tengo una base sólida de autoconocimiento, en un mundo ideal, lo siguiente sería, o el siguiente paso podría ser precisamente investigar cuáles son las opciones que hay que se asemejen un poco a esas características que yo tengo, esas habilidades. Me explico. Pensarse la universidad como el medio para un fin, un medio a partir del cual los chicos y las chicas, o ustedes o cualquier persona, puede desarrollar más habilidades, puede alcanzar proyectos más grandes, puede pues, llegar a un éxito personal y profesional que esté alineado con quien usted es. Y esta investigación de opciones tiene muchas caras. Si usted está hablando por ejemplo, de comprar un carro, y aquí vamos dándole vida un poco a la metáfora, el autoconocimiento es saber si ustedes quieren una camioneta, ustedes quieren un sedán, o ustedes quieren un carro coupé, cuánto presupuesto tiene. Investigar las opciones es ir a los concesionarios, ver las fichas técnicas de los carros, saber qué le ofrece cada uno, los precios, el consumo, etc. ¿Sí? En términos de universidades, pues el autoconocimiento son, como ya dije, las habilidades, intereses, conocimientos, y la información es ver sobre todo, y esto es muy clave, el plan de estudios, el perfil del aspirante y el perfil del egresado. La descripción de la carrera también es importante, pero algunas páginas de las universidades no los tienen. Pero estas tres cosas son fundamentales para tomar una decisión, y la gran mayoría de chicos nunca terminan revisándolo, o cuando lo revisan no saben la importancia que tiene. Porque el plan de estudios es como el menú de lo que ustedes, es como ir a ese restaurante que se llama universidad, y es lo que sí o sí le va a tocar consumir, lo que sí o sí va a tener que hacer para poder graduarse como X profesional de X universidad, sea la que sea. Y es semestre a semestre cuáles son las materias que usted va a tener que cursar. El perfil del aspirante es qué tipo de estudiante, qué tipo de persona están buscando para ese programa en esa universidad. Y es diferente en cada programa de cada universidad, es totalmente diferente. No es lo mismo el perfil del aspirante o del egresado de la Javeriana, que de AFIT, que de la Universidad del Quindío, para cualquier carrera. Y finalmente está el asunto de las experiencias, que son en últimas, como la cereza en el pastel, o son lo que en últimas termina marcando muchas veces más la decisión que otras, y es experiencias como, por ejemplo, visitas a los campus, pues que en este momento no se puede, pero entrevistas con directores de programa, que sí se puede, mini pasantías virtuales, que también se pueden, pero también las personas que conocemos que hacen parte de esa profesión. Si yo tengo un amigo, un hermano, tío, prima, lo que sea, que es, por decir algo, es abogado, eso me da mis ciertas ideas básicas acerca de lo que significa ser un abogado o una abogada en Colombia, o un estudiante de Derecho o de Jurisprudencia, por ejemplo. Y eso muchas veces es lo que más termina teniendo fuerza.
pero uno no empieza por ahí, porque uno no le construye la punta a la pirámide y después le empieza a meter cosas por debajo, porque así no funciona. La base sí o sí tiene que ser este autoconocimiento, y es quién es usted, dónde está parado, para luego ir definiendo como un poco para dónde quiere ir, y luego sellar eso un poco con experiencias que le permitan corroborar esa decisión o no. Nos volvemos a la idea del carro. Si ustedes van a comprar un carro, ustedes no, o sea, comprar un carro sin haber hecho un test drive o una prueba de manejo, algunas personas lo hacen, pero a mí me parece extremadamente complicado, porque es que hasta que usted no se monte en el carro y usted no sepa qué tan bien o mal se maneja, si se siente cómoda, si se siente cómodo, pues tomar una decisión de invertir una cantidad de dinero al respecto puede no ser una decisión informada y usted después se puede arrepentir de eso. Además, usted saca ese carro del concesionario y ya se devalúa. Que no es el caso exactamente en las universidades. Algo que les quiero dejar muy claro en este momento es todo el tiempo estamos ganando más información acerca de quiénes somos. Y a veces esa información la tenemos más o menos clara antes de elegir una carrera, y a veces esas claridades llegan un poquito después, o cuando ya estamos ahí, cuando tenemos esas experiencias directas. Y ya en esa experiencia directa de estar sentado en la clase viendo esas materias, nos damos quizás cuenta de que, pucha, creo que esto no es lo mío. Muchas veces hay una cantidad gigantesca de ansiedad con respecto a ¿será que me cambio? ¿Será que no me cambio? ¿Será que se pierde la plata? Vean, en un mundo ideal, le pegamos en el primer intento. En el mundo ideal, escogimos la carrera que era, que nos hace felices, porque conocimos mucho acerca de nosotros, hicimos bien la investigación, etc. Pero es un mundo ideal. En muchos casos, incluso uno puede estar convencido de algo y después se da cuenta de que de repente quiere un cambio. Y hay mucha preocupación con respecto a no, es que si me cambio se pierde toda esta plata. La mayor parte de universidades, los créditos que usted ve en la primera o los primeros 2 semestres, usted de todas formas los tenía que ver en cualquier carrera, y los créditos que vio de esa carrera en particular después se lo pueden contar como electivas de alguna forma. Entonces traten de quitarse un poco esos pesos que implican la idea de tomar una decisión ideal y de primerazo, porque a veces es muy complicado, y si no se toma siempre está la posibilidad de hacer ciertos ajustes a eso. Entonces, bueno, reorientándonos en todo esto, desde lo que les decía desde un principio, es una decisión que puede ser extremadamente complicada, pero ¿cómo hacemos? Tratamos de aterrizarla en cosas un poco más concretas. Ese autoconocimiento, conocer muy bien las opciones que hay. Entonces, nuevamente, y no me canso de hacer énfasis en esto porque es extremadamente importante, conocer el plan de estudios, el perfil del aspirante, el perfil del egresado de ese programa. Finalmente, ver qué tipo de experiencias directas usted puede tener de ese programa, y ahí entran y son súper claves las oficinas de promoción institucional, porque con el mayor de los gustos le van a ayudar a usted a tener pequeñas entrevistas con director o directoras de programa, con profesores, con pequeños grupos con estudiantes, para que usted se haga una idea cada vez más cercana de qué es eso o si ese es el lugar donde usted quiere ir. Me devuelvo 2 pasos. En el autoconocimiento también, o sea, si usted sabe que usted está perfectamente feliz en un espacio pequeño, que no sea muy abierto, entonces muchas veces sería bueno encontrar de pronto una universidad que tenga esos lugares. O si por el contrario, usted es una persona de espacios abiertos, usted necesita ver árboles, ver naturaleza, se siente mal en un espacio muy cerrado, pues eso va a ser un factor también para la decisión, porque pues va a ser un lugar donde usted va a pasar por lo menos 4, 5 años, pues yendo al campus, obviamente, pero en caso de que, o cuando más bien, sea posible ir regresando progresivamente. Pero son factores que hay que tener en cuenta. Entonces, voy a ahondar sobre todo en esta parte del autoconocimiento. Por favor, la siguiente diapositiva. En el asunto del autoconocimiento, porque ahí es donde muchas veces nos perdemos más, y esta es la base. Y sí, hay muchos más factores, está el factor becas, está el factor la relación con la familia, están una cantidad absurda de factores, por supuesto, pero como lo que queremos hacer es acotarlo un poco, volverlo un poco más abarcable, entonces que nos vayamos por ahora con estas cosas. Ese autoconocimiento tiene que ver o tiende a responder una pregunta muy importante, y es ¿por qué o para qué voy a hacer eso que voy a hacer? ¿Por qué o para qué voy a estar yendo a clases, voy a estar participando en clases, sean virtuales, sean presenciales, sean talleres, lo que sea, durante X cantidad de tiempo, y voy a invertir tanto esfuerzo, y voy a invertir tanto dinero
en este proyecto. Y es un para qué muy sólido, como les venía diciendo, que tenga que ver con sus intereses, o sea, aquellas cosas que me gustan, las habilidades, aquellas cosas en las cuales suelo ser buena, suelo ser bueno, esas características que me diferencian de los demás. No necesariamente que me hagan único e irreemplazable, sino pues aquellas cosas que sean propias mías. Por ejemplo, si tengo una vocación al servicio, si de repente soy una persona con X o Y habilidades sociales, o que le gusta mucho estar interactuando, que prefiere estar más bien con la posibilidad de hacer trabajo independiente. Y es cómo tomamos eso y lo enfocamos o lo relacionamos con algo que queramos hacer en el futuro. Y digo hacer porque muchas veces pensamos como que a mí me gusta mucho la biología, la física, entonces inmediatamente no, eso tiene que ser esta ingeniería. Y así no funciona necesariamente. Tratamos de enmarcarlo directamente en una profesión, cuando lo podemos ver en términos de un hacer, en términos de, por ejemplo, establecer relaciones de confianza con personas, o en términos de encontrarle soluciones prácticas a problemas complejos, o de sistematizar procesos. Estos son acciones, estas son quizás habilidades o intereses, dependiendo de cómo se vea, que conectan con una cantidad delimitada de programas. Y entonces cuando nos vamos a, como les decía, el perfil del aspirante, nos damos cuenta de, en esta carrera están buscando gente, y en esta universidad, en esta carrera, buscan personas con estas y estas capacidades. Por ejemplo, hay algunos programas que requieren de sí o sí vocación al servicio, sea medicina, psicología, enfermería, nutrición, fisioterapia. Necesitas una vocación al servicio porque tu labor va a ser enfocada a los demás y al bienestar de los demás. Hay otras que no tienen esa característica o esa necesidad tan grande, y eso está bien, y no todas las personas tienen que ser así, y no todos los programas tienen que estar orientados a esto, pero pues nuevamente hay algunos programas donde se requiere unos tipos de características y no otros. Y este para qué encaja en lo que les venía diciendo desde el principio, que es la idea de aterrizar esto tan grande que es un proyecto a algo un poco más concreto, que es un plan. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo se estructura un plan. Un plan muchas veces se mira como una serie de pasos, una serie de procedimientos para llegar a una meta, y eso son pues buenas definiciones. Pero un plan de alguna forma atiende a 6 preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué o para qué? El quién está dado, porque el quién son ustedes, o son los chicos o son las chicas que van a tomar la decisión. El qué es esa facultad, esa carrera, ese programa, o si es un intercambio, un servicio social, un curso de idiomas. El cómo, por supuesto, tiene que ver con los aspectos financieros, que son importantes. No son la base, pero sí son muy importantes. La preparación necesaria, si es un premédico, o si yo quiero estudiar diseño o artes, pues necesito sí o sí un portafolio, clases avanzadas, por ejemplo, si el colegio las ofrece y si la universidad las reconoce. El cuándo, importantísimo definirlo, si es en la graduación exacta o a los 6 meses o al año, dónde, si es en cierto país, cierta ciudad o cierta universidad particular, y el para qué, esto que les venía diciendo desde la diapositiva anterior, los intereses, las metas, los sueños, los propósitos, las habilidades y las características personales. Una herramienta que les quiero dejar, que puedan ojalá aprovechar, es utilizar este esquema para delimitar el plan y saber que si usted empieza a resolver una de estas preguntas, usted ya ha avanzado bastante, porque muchas veces sentimos que tenemos que tener la vida resuelta y saber dónde vamos a estudiar y ya cuánto cuesta y que tenemos el dinero y que de repente si nos vamos a mudar ya está todo eso cuadrado y que las notas del colegio para la aplicación, que el ICFES, y son un montón de cosas, ¿sí? Cuando son tantas cosas, lo que usted necesita es hacerlo un poco más pequeño, construir una ventana a ese mundo de complejidad, una ventana abarcable y una ventana donde usted no se abrume. ¿Y eso cómo lo hace? A partir de, digamos, estas 6 preguntas. Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo?
pues empiece en la medida de lo posible indagando este para qué. Si usted se da cuenta, si usted un fin de semana se puede sentar y usted se da cuenta de que estas tres características, tengo estas tres características personales, tengo mucha claridad sobre estas dos habilidades mías, estos 2 o 3 intereses los tengo clarísimo, perfecto. Ya, esa es una base excelente. No espere tener una lista de 500 habilidades, de 200 características personales, no. ¿Cuáles son 3 habilidades que usted considere claves para usted? ¿Cuáles son 3 características que usted diga, yo soy una persona así? Y 3 intereses. A mí me gusta mucho este tema, me gusta mucho esta materia, conocer acerca de cómo funcionan las cosas me encanta, o poder entender las relaciones sociales me gusta mucho. Ahí es donde entran de forma muy, muy clave estos test de orientación profesional, estas charlas con psicólogos o psicólogas, porque nos ayudan a darle nombre a aquello que solamente existió de forma como etérea, como que todos tenemos un montón de habilidades, todos tenemos un montón de características personas chéverísimas, unos intereses geniales y muy particulares, pero muchas veces no es sino hasta que alguien nos dice, vos tenés como bastantes habilidades sociales, ¿no? Que nos damos cuenta de que eso existe y le damos nombre y podemos hacer algo con eso. Entonces, una vez vamos concretando y delimitando eso, es mucho más fácil elegir ese qué, que es la primera pregunta que aparece de arriba. ¿Y cómo lo elegimos? Como ya les había hecho, una herramienta muy buena es revisar ese plan de estudios, ese perfil del aspirante. Si yo ya sé qué características tengo yo después contrasto eso con el perfil del aspirante, yo digo qué tanto encajan o no estas características que yo tengo con las que requiere esta carrera. Y si se chulean, se marcan todas las casillas, yo digo, bueno, eso puede ser una muy buena decisión. Igualmente, el perfil, por ejemplo, del egresado, ¿qué tipo de profesional se comprometen a formar esas universidades en esos programas? Y es, por ejemplo, profesionales con capacidad de hacer esto, o que tengan habilidades en esto. Y si usted se identifica en mayor o menor medida con ese tipo de perfil, buenísimo. Si no, pues revisemos otras opciones, quizás de esa misma carrera en otra universidad. Entonces, si usted ha revisado, si usted dice, lo mío es la administración de empresas, ¿por qué? No sé por qué, pero es la administración de empresas. Y se pone a revisar el perfil del aspirante de 1, de 2, de 3 universidades, ese perfil quizás no cuadra tanto con usted, o usted ve el plan de estudios y ve materias que realmente no le suenan o no le llaman la atención, pues entonces creo que es momento de buscar en otra parte, ¿sí? Nuevamente, válgase de las herramientas que tiene alrededor, de las personas que tiene para darle retroalimentación, pero estas son herramientas claves que a ustedes les permiten mucho control acerca de los procesos, mucha claridad para saber cómo enrutarse y cómo hacer algo un poco más pequeño y menos abrumador, algo que es gigante, que puede ser muy grande. Cuando hablamos de procesos de orientación profesional, digamos que varias empresas a nivel nacional e internacional que ofrecen estos servicios, y sobre todo cuando se trata de vivir fuera del país, estos son equipos muchas veces interdisciplinarios de psicólogos, de educadores, trabajadores sociales y una que otra persona de otras profesiones que tienen conversaciones con ustedes, con sus papás, les hacen test, los acompañan y es todo como muy paso a paso. ¿Por qué? Porque nuevamente, esto es un proceso que puede ser muy complejo. Entonces, si ustedes tienen forma, como a partir de estas herramientas, de achiquitarlo un poco, pues funciona mucho mejor. En la interacción en el 1 a 1 con una persona, las personas, pues, me siento en mucha comodidad y tranquilidad de hacerlo, pero pues también igualmente personas que tienen muchísima más experiencia que yo, en una conversación les pueden retroalimentar, mira, tú tienes estas y estas habilidades, o parece que estas y estas son bastante claves en ti, estos y estos intereses son claves. Cuando uno tiene claro eso, es muy fácil hacer el contraste con lo que le ofrecen o lo que piden, algunas carreras, algunos programas, y es más sencillo ver si por ahí va la cosa o no. Listo, luego está toda la situación familiar, luego está un montón de situaciones, pero recuerden que hay que resolver una cosa a la vez, no puedes responder todas al tiempo. Entonces, si de repente la primera pregunta, y ahí tienen 2 flechitas, el por qué, para qué y la del qué, son las primeras 2 que hay que resolver, el resto se encajan de una forma u otra.
Si yo ya sé que lo mío es definitivamente la medicina, por decir algo, por estas y estas y estas características o condiciones, entonces, bueno, listo. Luego veo cuáles son las mejores opciones para mí, qué posibilidades yo tengo tanto académica como financieramente para acceder a ese programa. De repente, si realmente es un sueño y me falta prepararme más, entonces quizás me doy 6 meses para terminar de preparar el ICFES o terminar de preparar este otro elemento, y, o hacer el premédico, o para ahorrar, o para averiguar opciones de financiación. Esas cosas encajan siempre y cuando esas primeras dos estén ahí. Y este modelo, este esquema de un plan, ayuda, como ya les venía diciendo, a acotar un poco, a sintetizar algo que puede ser muy, muy grande. Entonces, traten siempre de llevarlo a lo más pequeño, a lo más abarcable, y saber que no tienen que resolver todas estas preguntas de una. Si usted en un fin de semana resolvió una parte de una de esas 6, 5 preguntas, ya es un montón. Y en la medida en que pueda contar con acompañamiento también de psicólogas, psicólogos del colegio, externos, de profesores, de sus padres, pues aún mejor, y el proceso se va a hacer mucho más sencillo. Lo que sí les diría, y como última recomendación, es pues que no dejen pasar el tiempo, que como estamos hablando de su futuro, de su vida, inviértale a eso y aproveche, digamos, las tardes, aproveche los fines de semana para ir encontrando las pequeñas respuestas a estas grandes preguntas, para elegir acerca de su vida. Y recuerden que si ustedes se devuelven en el tiempo para tomar decisiones diferentes, ustedes se devuelven a ser la misma persona que fueron al momento de tomar la decisión, y tienen la misma información, por tanto tomarían las mismas decisiones. La única forma de tomar mejores decisiones es ganar más información antes de tomar esas decisiones, y eso nos permite tomar mejores decisiones, de cierta forma. Pues muy bien, con eso cerramos el breve espacio de esto que quería compartir con ustedes de forma muy condensada, porque realmente es un tema bastante grande. Es importante que todos trabajemos y aportemos a la formación de ese proyecto de vida de nuestros estudiantes quindianos. Recordarles también a todos nuestros estudiantes de grado 10º y 11, padres de familia y docentes, que en nuestra plataforma www.expoU.com.co y a través de nuestras redes sociales vamos a estar con contenido educativo de esta feria académica, que es la más importante de la región, y tenemos una jornada muy entretenida con varios factores durante toda esta semana. Gesan, muchísimas gracias por regalarnos este espacio y por apoyar la educación quindiana. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación, y que todos los éxitos para esta feria, y que pueda apoyar tanto como sea posible a los estudiantes a tomar las mejores decisiones.